de estar denunciando algo que no creaba problemas. Porque si no crea problemas, ¿por qué lo denuncio? Eso se llama el desdoblamiento de la ley. En la Biblia también hay ejemplos de esto. Hay unas leyes, pero hay gente inmoral que se hace dueña de la ley para sacar provecho y extorsionar a gente convirtiéndolos en víctimas. Si la persona cede a sus principios, cae ante la presión. Vamos a dar dos ejemplos. Naamán el sirio se sana. Dios lo sana. Y es una ley no escrita retribuir con algún regalo a alguien que te ha hecho bien, porque es un elemento de bendecir. Pero Eliseo no lo aceptó. Ahí se descuadran los de la prosperidad, pero completito. Pues yo estaría con los brazos abiertos así. Dame esa ráfaga de beneficios que sumados creo que llegan a $1 millón hoy. Naamán dijo, no. Uno, sería injusto un principio del reino, la justicia. ¿Por qué injusto? Porque parte de esos beneficios son botines de guerra de gente que son del pueblo de Israel, que son de la misma gente de Eliseo, y él estaría aceptando lo que Naamán le quitó a otra gente. Dos, establecería una nueva regla donde solamente los que tienen pueden verse con él. Y el que no tenga ni 6 huevitos de gallina ponedora para regalárselos no puede ir a verlo, porque como él pide para arriba. Y 3, y más importante, Eliseo está demostrando que quien lo gobierna a él es el dueño del reino al que él pertenece. Él no tiene voluntad propia. Pero Giezi se fue por la tangente. Se fue por el paseo, porque aunque pertenecía al mismo reino, no tenía el valor, la estructura de valores que tenía Eliseo, y cedió fácilmente ante la riqueza. Y si usted lee bien el pasaje, léalo después con calma. Cuando Eliseo lo confronta, Eliseo le da una lista de cosas que Naamán no se las dio a Giezi. Dice, adiós, esas viñas de olivo. Le dice, no te bastó con las viñas de olivo, no te bastó con esto, no te bastó con lo otro. Y le menciona lo que Naamán le dio. Quiere decir que Eliseo hace tiempo estaba echándole el ojo a Giezi, que hacía tiempo le estaba tumbando cosas a la gente. Resultado, el que obra mal en el reino de las reglas diferentes, la factura se la pasa a Dios. Acá un buen abogado defensor lo saca del problema, y la gente va y hace lo mismo otra vez. Tecnicismos, leyes, cuestiones. Por lo tanto, nuestro sistema de reglas es más riguroso, porque puede ser que atentemos contra la gente, pero en última instancia estamos atentando contra el Señor. Y de ahí no se zafa nadie. Segundo ejemplo de desdoblamiento de las leyes o mal uso de ellas o manipulación de ellas. La esposa de Potifar. Hermanita. El deseo de su corazón, la falta de una estructura moral, la falta de valores, la percepción de que con el poder yo alcanzo lo que quiero. Quiso someter a un pobre joven hebreo a un proceso de seducirlo para obtener lo que ella quería, pero como los principios de José no son negociables, el choque de las dos reglas
le produce el encarcelamiento porque una persona injusta se adueñó de las leyes que le beneficiaban para estropear a uno que quiso prevalecer con sus principios. Hermano, eso es injusto, eso no es de Dios. Lo que pasa es que cuando uno está al lado del reino de Dios, estos encontronazos al fin del día llevan a la persona a cumplir con los propósitos de Dios, porque si él no llega a la cárcel, no llega al faraón. El Estado siempre va a pensar que tiene más poder que la iglesia. El Estado siempre va a pensar que puede controlar la iglesia, porque el Estado ve la iglesia como una institución social más. La iglesia no es una institución social más. La iglesia es la representación de Dios en la tierra. Y por lo tanto, ante las dos percepciones va a haber una guerra interesante que existe en la Biblia desde el principio hasta el Apocalipsis. Tomemos dos ejemplos adicionales. Moisés con el faraón. A Moisés lo destierran de Egipto. Usted se tiene que ir de aquí, o si se queda aquí lo matamos, usted decide. Pero la mayoría de las personas que leen la Biblia falla en entender que a Moisés lo desterraron porque él le quitó la vida a un soldado egipcio. Es algo un poquito más complejo que eso. Hay una ley en Egipto que dice que ningún oficial del imperio merece ser sepultado sin que se sepa cómo murió, cuándo murió, dónde murió y los honores que merezca para entonces enterrarlo. ¿Qué hizo Moisés cuando mató al individuo? Lo escondió. Y eso es una falta contra la deidad. Y por eso lo destierran. ¿Le causó crisis a Moisés? Claro. Encontró a Dios en el camino, obviamente. Pero vamos a ponernos en la túnica del faraón. ¿Cómo usted cree que se sentiría el faraón? Grande, poderoso. ¿Por qué? Porque un sistema de leyes y de poder lo apoya. ¿Qué le pasó a todo ese sistema de leyes y de poder cuando Moisés regresó? No le cayeron leyes de Dios encima, le cayeron plagas. Porque en otras palabras, el encuentro en el mundo que nosotros vivimos, a veces en las manos de Dios no es equitativo, porque Dios no responde al mundo como el mundo espera. Esa es la mentalidad de Moisés cuando está en el Éxodo 3, le pregunta a Dios, ¿a nombre de qué Dios yo voy? Porque quiere ver si hay una lucha entre Dios y Dios. Y Dios le dice, no, es que no hay otro Dios, hay uno, ese soy yo soy. Se acabó, punto. Cuando el faraón se cree que él es Dios, tú dices que tú te encontraste con el que es. Como el mundo espera un debate de una forma, Moisés viene de ese debate, cree igual, tiene la misma estructura mental, Dios le rompe la estructura mental y le hace ver, hay un solo poder, hay un solo reino y ese lo dirijo yo. Por lo tanto, aunque el Estado crea que tiene un poder sobre la iglesia, nosotros tenemos que romper el esquema de que sobre nosotros solamente está Dios. Vamos a respetar al Estado, pero no hay nadie por encima de Dios. Porque la gente vive con miedo. Y el segundo ejemplo va a tratar sobre eso. La iglesia primitiva, ¿cuál fue su mayor lucha? El infierno. El pecado. Las autoridades. Las autoridades. En el tiempo de Cristo existían 3 tipos de autoridades. La primera, la dinastía de los Herodes. Son unos cuantos. Ya para el tiempo de la iglesia primitiva estaba en todo su apogeo Herodes Antipas.
que aparte de haber ejecutado a Juan el Bautista, también se llevó enredado a Jacobo, el hermano de Juan, año 44, viciosamente, y tuvo la oportunidad en la mano de ejecutar a Pedro, pero lo dejó. Viciosamente, porque ¿qué le hizo Juan? ¿Qué le hizo Jacobo? Predicar. Pero como la predicación es un sistema de leyes que va a veces en contra de lo que el Estado cree, le creó fricción. ¿Dónde está la fricción? En la parte moral. En lo moral, porque el mensaje de nosotros va dirigido a la conducta del individuo. Poncio Pilato, representante de Roma, procurador romano, en las manos de él estaba la vida de Cristo, supuestamente, según el Estado. Hasta que Cristo le dijo: yo pongo la vida y la vuelvo a tomar. ¿Por qué Poncio Pilato procesa a Cristo? Porque el otro poder, el Sanedrín judío, le hizo fuerza para hacerle creer que este era un enemigo de César. Contra esas autoridades peleó la iglesia primitiva. Usted mira la historia de la iglesia al cabo del tiempo y se da cuenta que la iglesia siempre estuvo peleando con el Estado. Siempre su peor enemigo son las leyes del mundo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos aplican leyes distintas, diferentes y de identidad. Día que la iglesia pierda eso de su plataforma, tendremos un problema sustancial. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos en una encrucijada con gente como Naamán, en un mundo que no es el nuestro, que es el de Asuero, y siempre en la expectativa de que alguien nos esté mirando para amenazarnos, para acusarnos y para condenarnos? Número uno, nosotros tenemos que sanarnos primero. Antes de estar peleando con el Estado y defendiendo el Estado, nosotros tenemos que sanarnos. Nosotros tenemos muchas fisuras y muchas grietas y muchas áreas fragmentadas donde el mundo nos agarra fuera de base. ¿Cómo un sistema de reglas diferentes como el nuestro puede tener una apertura donde la gente diga, si ellos mismos no se aman? ¿Sabe por qué? Porque esa fragmentación lo que hace es que produce una debilidad en el cuerpo de Cristo. La debilidad del mal testimonio. El testimonio no es un estado de perfección. El testimonio es la historia que usted y yo escribimos todos los días. Que puede ser que en esa historia alguien se haya tropezado y caído, pero si más adelante hay un capítulo de que se levantó y se restauró, ese va a prevalecer sobre el anterior. Pero si yo le voy a dar más crédito a la caída que a la restauración, entonces yo tengo un sistema de leyes dentro del sistema de leyes que supuestamente me hace diferente. No podemos tener libritos distintos. Tenemos que tener un solo librito. El Señor está llamando a la iglesia en este tiempo a que la base de nuestro sistema de leyes diferentes sea el amor y la misericordia. Porque nuestro mundo está lleno de gente herida, maltrecha, atropellada, pródigos que están luchando por sobrevivir, y si la iglesia sube los niveles de lo que es aceptar a Cristo, la gente no llega. Eso no quiere decir que le vamos a pasar la mano al pecado. Yo no estoy diciendo eso. Eso no quiere decir que vamos a estar aceptando a todo el mundo como es.
pero sí que vamos a dar la oportunidad de que Dios restaure las almas, las levante y les devuelva todo lo que Dios quiera, porque la iglesia no está por encima de Dios. La iglesia no puede estar controlando ministerios. Ministerio del Espíritu Santo. Dice, pues están callando gente, y si Dios quiere que hable. ¿Cómo es posible que nosotros estemos subiendo a los púlpitos gente que eran miembros de ganga, gatilleros, tiradores de droga, que no llevan ni 2 años en el Evangelio, para contarnos testimonios? Y una hermana porque se divorció, porque si no el marido la mataba a puño limpio, la tenemos sentada porque se divorció. ¿Qué es eso? ¿Qué libro es ese? No, porque la Biblia dice, no, para, bueno. Cosas de pueblo. Tenemos que mirarnos. Tenemos que mirarnos porque hay muchas situaciones en Puerto Rico donde parece que la iglesia está más preocupada por regular quién entra al cielo y quién va para el infierno que por predicar el Evangelio. Lo que nos hace diferentes es que nuestro sistema de reglas, por lo que nosotros vivimos, le da opciones al pecador a salvarse. El Estado no puede hacer eso. Nuestro sistema de reglas y de convivencia le da oportunidades al ser humano de reintegrarse a una nueva familia. El Estado, por más que quiera, no tiene herramientas para eso. Le damos un mensaje al adicto para que se limpie su sistema y se reintegre a la sociedad. Al que tiene SIDA, que sea sano por el poder de Dios. A los matrimonios en crisis, que tengan una opción de restaurarse. A los hijos de matrimonios que están en crisis, que están descarrilados, que vuelvan a un carril. O sea, nuestro sistema de reglas diferente tiene un objetivo, y el objetivo es alcanzar las almas para presentarle una opción de vida que el Estado con su sistema de leyes no le puede brindar. Eso requiere que nosotros pensemos como Cristo. Si pensamos como Cristo, nos unimos en una sola mentalidad. ¿Qué haría Cristo en este momento? Porque no puede ser que la iglesia tenga unas estructuras mentales que choquen con lo que Cristo hizo en el Evangelio. Uno, si alguien creó crisis en esta vida, es Cristo. Y uno dice eso, la gente, que Cristo crea crisis. ¿Cómo? Vamos a dar ejemplo. Y él lo dijo, güey. Señor, quiero heredar la vida eterna, ¿qué hago? Perfecto, vende todo lo que tienes, respeta a los pobres. Y se fue triste en el corazón. Eso no es crisis. Bastante. Dinos cuándo van a pasar estas cosas y las señales. No pueden entender esta, ¿para qué le voy a explicar las otras? Cristo, hay que mirarlo en el texto. Mira, ¿por qué los discípulos tuyos no verán el sábado? Yo estoy presente, ¿para qué lo van a ver? Como quien dice, yo soy el sábado. Toda palabra crea crisis. Porque crisis no es destrucción, es una oportunidad para que la persona se mire y tome una decisión con su vida. Si tomó la equivocada, él mismo le dio continuidad a la crisis. Si tomó la palabra correcta, tiene la opción de salir de su crisis y entrar en el gozo del Señor. 2, nosotros con nuestro sistema de reglas al amparo en el que vivimos, debemos pensar siempre cómo Dios nos aplicaría esas reglas a nosotros primero.
¿Hace cuánto tiempo nuestras iglesias no celebran un culto de confraternización? Simplemente para que la iglesia misma se conozca, se abrace, se perdone, se ame. Y mucho énfasis en el evangelismo, pero tenemos gente dentro de la iglesia que está medio perdido en lo que creen. Entonces, cuando llega el pródigo de la provincia lejana, se encuentra con el hermano mayor. Vamos a convertir al hermano mayor primero y después vamos a salir a buscar al pródigo que está en la provincia, que a veces no hay ni que buscarlo. Cuando él ve que la conducta del mayor mejora, el menor posiblemente regrese. 3. Nuestras reglas son diferentes porque nosotros tenemos que defender lo que le pertenece al Señor. Los judíos en la historia con Naamán, los judíos con Daniel, los judíos con José, los judíos en la tierra prometida, siempre, todo el tiempo, su sistema fue para defender lo que creían. En una barrera impenetrable, pero con bases de misericordia. Y hay gente que le puede decir a usted, es que yo leo el Antiguo Testamento y eso es un Dios bien sanguinario, eso es un Dios sangriento que lo que quiere es beberse la sangre a la gente y matar a todo el mundo. Hay que entender que eso es una época de hace más de 6.000 años donde no hay ONU, donde no hay negociadores de paz, es a filo de espada. Pues Dios se tiene que mover entre la cultura y la estructura que existe en ese momento. Ahora, ¿cómo Israel va a hacer paces, va a hacer la paz? Va a convivir en paz con un pueblo que su sistema de leyes permitía matar niños y sacrificar a los dioses. ¿Cuál era el peligro? Que las futuras generaciones se sintieran atraídas por esa conducta. ¿Y a dónde iba a quedar el pueblo escogido con la promesa? Desaparecía. Si no quieres cambiar de conducta, te tengo que desaparecer. Hoy no hacemos eso porque nos meten preso. Pero si el que está conmigo no quiere cambiar de conducta, yo lo tengo que soltar. Nuestro sistema de reglas es diferente porque en ocasiones nos pone antipáticos. ¿Por qué nos pone antipáticos? Porque yo no puedo hacer alianza con el mundo, hermanos. No se puede hacer alianza con el mundo. En estos días la gente me preguntaba, ¿pero qué de malo hay a la calle San Sebastián? Si es un asunto cultural, y a las fiestas patronales, y a aquello y a lo otro. Y ya yo estoy en una posición que le digo a la gente que no podemos financiar lo que el mundo hace porque causa daño. Con cada contribución que yo le hago al mundo, adelanta una agenda de daño contra alguien. Alguien se emborracha y se monta en el carro y atropella a 2 o 3 inocentes. Alguien se mete un cantazo de droga y mata a la esposa y a los hijos. Alguien hace... Yo no voy a financiar eso. Mis reglas me prohíben financiar eso. Si quieren hacerlo, ya ustedes. Uno tiene que asumir posturas en lo que uno cree. Cuando Josué fue a cruzar el Jordán, asumió postura y metió al pueblo en cintura. Yo no sé a quién ustedes van a servir, es un sistema de leyes. Si a los dioses del otro lado del Jordán o a los dioses de los amorreos, pero yo les voy a asegurar algo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, el sistema de leyes que va a haber en casa es el del Señor. Número 4, nuestro sistema de leyes empieza en casa, no en la iglesia. A la iglesia ya es un segundo foro donde vamos a practicar lo que hemos aprendido en la casa. Y aquí algunos consejos que me parecen útiles. A veces queremos convertir a todos los miembros de nuestra casa porque queremos que estén en el reino, pero los estilos, los acercamientos son un poquito críticos.
y lastimamos a nuestros hermanos, hijos, parientes, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no explicamos? Tienes 5 minutos. ¿Para qué, papi? Yo te quiero explicar por qué yo creo en Cristo. Solo para que tú lo sepas. Yo le dije a mis hijos, yo quiero que ustedes me digan si ustedes saben por qué yo creo en Cristo. Yo me asombré con la contestación, no la esperaba. Papi, pero si todavía estás metido en la iglesia. Eso es lo tuyo, y lo de abuelo, y lo de tu bisabuelo, y tus tíos, todo el mundo ha estado en eso. ¿Qué me están diciendo? Nuestra generación no. Y me dolió. Así que tuve que retomar el tema y decirle, vamos a hablarlo. Y al hablarlo, se dieron cuenta de que es un asunto de una convicción personal y no de una tradición generacional. Al ver los ojos, la oportunidad de preguntarle, ¿y ustedes les gustaría creer en Cristo? Papi, si es así, sí, porque imagínate, la salvación, la vida eterna. A veces la gente que vive en casa no entienden el sistema de reglas diferente por el que nosotros vivimos. Y le choca eso de que tú no me des permiso. Y le causa crisis que yo no pueda compartir de otra forma. Hay que empezar por nuestras casas para que esto se extienda hacia nuestras iglesias. Quinto y último, para ir concluyendo. ¿Cuánto tiempo me queda, Sonia? ¿Ya? Sí, ok. Hay otro hermano que viene a hablar. Quinto y último. Piense que yo tengo en mis manos un abecedario. Piense que está compuesto por 26 letras. Usted es la A, usted es la B, usted es la ñ, aquel es la L. Usted es una letra en ese abecedario. La letra que usted sea no es el abecedario, pero representa una letra ¿de qué? Del abecedario. Donde usted vaya, la gente va a decir, mira, esa es la C del abecedario de A y C. Usted sabe por dónde voy, ¿verdad? Esta es la O. Como la gente casi nunca ve el abecedario en su totalidad, va a juzgar el abecedario por la letra que ve. Si la P está haciendo lo que no es, la gente dice, ese abecedario, ¿de dónde es esa P? Si esa es la P, yo no quiero ver el abecedario. Y yo no puedo eliminar la P porque está haciéndolo mal, porque un abecedario sin P es un problema. Es decir, papá, eso. Ah, crisis, todas las letras son necesarias. Unas más que otras, pero todas hacen falta. Entonces, ¿cuál es la invitación? Si yo pertenezco a un sistema de leyes diferente, yo represento todas las personas que creen en ese sistema de reglas diferentes. Yo me tengo que comportar de acuerdo al sistema de reglas y leyes que me gobierna. Yo no puedo hacer excepciones. Yo no debo cruzar la raya. Yo no debo tener doble vida. Yo no debo de ser de una forma en la iglesia y otra en mi casa y otra en la calle. Yo debo integrar mi mentalidad en una sola estructura para cuando la gente me vea, te vea a ti y te vea bien aunque no te conozca. Para cuando la gente interactúe conmigo, diga, vale la pena ser cristiano si todos son como este. Mahatma Gandhi decía que el cristianismo es lo mejor que había, pero los cristianos eran un desastre. Porque los cristianos que él conoció en India estaban afiliados a la estructura de opresión de los ingleses.
y él vio la opresión y la maldad. Pero nosotros podemos sanar la mentalidad que el pueblo tiene sobre nuestra estructura y nuestro sistema de leyes, que nos están diciendo fundamentalistas, que nos están diciendo ignorantes, gente enferma, que esto es un saco de gente emocionalmente atropellada, que digan lo que quieran. Usted y yo no vamos a combatir lo que dicen. Lo que vamos a hacer es mejorar nuestra conducta para enseñarles quiénes somos gracias a lo que creemos y a lo que nos hace diferentes a todos los demás. Que el Señor te bendiga en esta mañana.